Nelson, muchas gracias. Gustazo tenerte en la entrevista, ¿eh? Siempre es un gusto conversar contigo en los diferentes ámbitos periodísticos por los que transitas, Cristian. Bueno, me interesa que me cuentes cómo arrancó o por dónde podemos encontrar algunas pistas de esto que ha terminado en un reconocido politólogo de Córdoba. Tenías charlas de política en tu casa, en donde había dos vertientes políticas ideológicas muy diferentes, me contaste. La política, yo digo que la mamé desde casa y desde la teta, o sea, literalmente. Yo nací en Las Breñas, en el Chaco, en una familia política. Mi viejo, que era odontólogo y un militante político real. ¿Era militante? A su manera, vivía la política. Él se había ido al Chaco a hacer medicina sanitaria, o sea, terminó siendo director de un hospital como el 9 de Julio, que es un hospital sanitarista metido allá en un enclave del Chaco, que en los años 60 no era el Chaco que es ahora. Bueno, este tampoco es muy diferente, pero era un poco diferente. Y allá la conoció a mamá. Mamá venía de una familia muy humilde, de una familia de campesinos, que habían vivido el primer peronismo. Entonces mis abuelos eran peronistas, aquellos peronistas de Perón, y mi vieja era una poeta, una artista, pintaba, escribía, vivía con la parte lúdica del cerebro y de izquierdas, políticamente de izquierdas. Entonces, entre ese hombre tan severo, tan conservador, diríamos un libre pensador de aquellos tiempos, ¿no? Un liberal real, no liberales como estos de ahora, que son en realidad gente de derechas de otra manera, sino un libre pensador. Y mi vieja, una mujer de la política acción, de la política del Estado concebido como participante. Bueno, y eso se conversaba, no era una cosa que se tapaba, que se ocultaba, sino que se conversaba. Y se conversaba en la mesa, se conversaba cuando estábamos todos, cuando se conversaba al mediodía y en la sobremesa. Y bueno, y eso fue... ¿Tu vieja se la bancaba, discutía, se plantaba en la mesa? Por supuesto, y nos preguntaban y nos hacían participar de esas disputas y nos hacían sacar conclusiones. Y eso fue mi interpretación de la política, el pensamiento y compartir con el disenso, ¿no es cierto? Compartir el disenso e intentar de superar el disenso con creatividad. Y me vine a Córdoba, cuando me vine a estudiar, papá obviamente quería que fuera abogado, o sea, seguía con esa línea. Yo quería hacer otra cosa y yo elegí ciencia política y mamá apoyó esa opción y terminé estudiando ciencia política en Córdoba y ahí agarré la parte de la política ya de una manera más profesionalista, si se quiere, pero las fuentes están allá lejos, sí. Uh-huh. ¿Cómo te llevas con Córdoba? Ya hace tiempo largo que vivís acá, ¿cómo te llevas con Córdoba? Yo me llevo bien con Córdoba. Con Córdoba he tenido relaciones de amor-odio en diferentes momentos. La disfruté muchísimo en la época universitaria. La disfruté mucho, esos 5 años de universidad, cuando hice mi licenciatura acá, fueron, la recuerdo como un lugar de satisfacción, ¿no? Esa Córdoba. Pero yo me fui inmediatamente, o sea, terminé la universidad
y me fui con becas a seguir estudiando mis posgrados. ¿Por dónde anduviste? Bueno, nos fuimos a Chile. Yo tenía entre ceja y ceja ver la caída de Pinochet. Yo sabía que Pinochet se le acababa y mi compañera en ese momento, Claudia Cidá, también egresábamos juntos de la Católica y dijimos, apostemos por Chile y vámonos a ver la transición a Chile. Y bueno, hicimos nuestro trámite de becas, conseguimos la beca y nos fuimos a hacer nuestro posgrado a Chile y efectivamente vivimos esa transición de la caída de Pinochet y el retorno a la democracia, porque yo había entrado a la Católica con la democracia. O sea, yo entré en 1983, entré el año en que en la Argentina se recuperaba la democracia, pero era muy joven como para sacarle todo el jugo que tenía esa transición. Ya como graduado tenía otra visión del tema, y ya tenía la universidad encima, y tenía la formación politológica encima, y quería ver la transición esa en vivo y en directo. Entonces... ¿Qué te entusiasmaba de ver ese fenómeno que no parecía que tuviese un fin muy revolucionario, ¿no? Uno, teniendo en cuenta la enorme cantidad de tiempo que ostentó el poder Pinochet, me parece que caía de maduro que iba a ser un proceso como el que se dio, ¿no? Claro, pero era raro, porque en ese momento la efervescencia era una efervescencia revolucionaria. O sea, cada cosa que hoy parece, bueno, tan simple, tan sencilla, como una participación o como hablar en público o como una expresión estudiantil, y cada cosa era un logro auténticamente revolucionario, porque la represión había sido tan fuerte, tan larga, que cada paso democrático era una conquista que se la veía realmente como una cosa grande, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, viviendo... ¿Estabas en Santiago? Estábamos en Santiago, estábamos estudiando en la Universidad Alberto Hurtado, haciendo nuestro posgrado en Sociología de la Cultura, en Sociología del Desarrollo, y obviamente que participando, ¿no? Participamos en el plebiscito donde ganó finalmente el no. Estuvimos muy cerca de Ricardo Lagos desde aquel tiempo, y bueno, vimos finalmente la democracia volver a... Yo conocí varios amigos chilenos que se fueron después, que se bancaron la dictadura y que se fueron después, algunos otros exiliados, pero que se fueron después, cuando llega Pinochet. Y yo noté en ellos cierta decepción, porque entendían que Chicho Allende había dejado la vara muy alta y que la idea era un regreso más potente, más fuerte, con aquellas ideas y aquellos proyectos políticos y aquellas banderas que fueron destruidas por la dictadura. No sé si encontraste vos también percepción. Sí, por supuesto, había y hubo una porción, era una porción importante en ese momento del electorado y de la masa política democrática que quería una transición mucho más completa, mucho más, o sea, que Pinochet quedó en el Senado, fue senador vitalicio, porque claro, pero esos son análisis que hoy hacemos muy post facto, ¿no? En ese momento era un debate abierto y un debate muy caliente entre quienes querían asegurarse con una negociación la posibilidad de que los militares no golpearan una semana después de haber recuperado la democracia, que era una posibilidad muy concreta, porque el poder que tenía el ejército y el pinochetismo, que no solamente era un sector militar, sino que también era muy claramente un sector civil, la UDI, la Unión de Centro, que fue el partido pinochetista, tenía un caudal electoral importante. Entonces eso se debatió y bueno, finalmente terminó ganando o imponiéndose este modelo de la concertación, que fue un modelo transicional, un modelo negociado, un modelo que avanzó solamente hasta donde se podía avanzar, y sí, logró mantener el sistema democrático, no hubo una recaída en el golpe, pero también acumuló deudas sustantivas sobre que ni siquiera derechos. Bachelet, ni Lagos ni Bachelet, en su primer gobierno al menos,
Han logrado ni saldar, ¿no? siquiera lo intentaron, ¿no? Yo creo que tiene similitudes incluso con lo que pasó en España, con el Pacto de la Moncloa. Tiene algunas similitudes en torno a la moderación, a hacer la vista gorda a muchas otras cosas, ¿no? Claro. Los reclamos, entiendo, están pendientes. No sé si has vuelto, pero los estudiantes hoy han tomado las banderas de los movimientos de resistencia, ¿no? Los bastiones de resistencia que quedaron en Chile, y las deudas siguen siendo las mismas. Sí, y algunas aumentadas, porque Sí. claro, el tiempo ha ido pasando y entonces el nivel de reclamos y la extensión de derechos va generando también sus propias demandas actuales, ¿no es cierto? Ya no son las demandas de los años 80 o de los 90, sino que hay otras demandas concretas del propio sistema. Ahí hubo efectivamente carencias estructurales, y la Concertación prometió algunos logros que luego no terminó saldando, porque también está la cuestión esta del poder, ¿no? O sea, hubo un aseguramiento de poder con la concertación de partidos, y el aseguramiento de poder también bajó entonces el nivel de demanda interna dentro del partido de gobierno. Bachelet tiene ahora esa deuda interna abierta con su propio electorado, que le demanda lo que ella misma prometió que iba a cumplir y que su gobierno no ha terminado de cumplir, ¿no? Está en ese brete en este momento. Pero yo vuelvo a Chile, me han quedado muchos amigos, colegas, compañeros, así que vuelvo habitualmente. ¿De Chile te viniste para acá o giraste un poco más? No, de Chile pasé a Estados Unidos. De Chile Mirá. en ese tiempo pasé a Estados Unidos. Por eso, porque la pregunta venía por Córdoba, es verdad. Por eso estuve el resto del tiempo estuve afuera. O sea, ya no volví a Córdoba. A Córdoba, salvo circunstancialmente de paso, a Córdoba he vuelto ahora. Entonces la Córdoba que encuentro ahora al volver, estoy acá, ya volví con la crisis, volví en el 2001, volví cuando todo se caía y todos se iban, en ese momento yo volvía, pero bueno, me había ido allá en 1989, ¿no? O sea, que fue un periodo largo en el que estuve afuera, y claro, la Córdoba que encontré a mi vuelta no es la Córdoba que había dejado cuando me fui, ¿no? Entonces ya es otra ciudad. Pero bueno, me llevo bien con Córdoba. Creo que es un espacio a escala humana, ¿no? Es una ciudad a escala humana, no es una mega ciudad donde te pierdas, pero al mismo tiempo tiene la suficiente extensión como para que la cultura sea viva y diversa, ¿no? Me llevo bien.